Hola a todos y todas, mi nombre es Benjamín Navarrete Francisco, yo soy especialista en patología de obras de hormigón armado, en lo específico estructuras de hormigón armado y también en análisis y comportamiento estructural. En este video, en esta lección, aprenderemos todo lo relacionado con la combinación de cargas. En primer lugar, aclarar que los métodos de dimensionamiento de elementos estructurales requieren previamente se determinen siempre los esfuerzos críticos o pésimos que pueden actuar en ellos. Los esfuerzos de compresión axial, tracción axial, esfuerzos de flexión, esfuerzos tangenciales, corte, torsión, flexo-compresión. Para determinar los esfuerzos críticos es necesario previamente identificar la situación más desfavorable de carga, que no necesariamente es aplicar la carga total, que es lo que veremos en este video. Es importante mencionar que en este sentido, en este contexto, todos los países tienen sus propias normas de mayoración y de combinación de carga. Por lo tanto, lo que voy a hacer en este video es explicar las bases generales, la lógica que hay detrás, pero es importante que si tú eres de otro país, no eres de Chile, apliques correctamente las normas vigentes en tu país, ¿ya? Entonces, nuevamente, los contenidos de este video tienen como objetivo que aprendas el concepto y la lógica que hay detrás de la combinación de acciones para luego aplicar las normas o códigos que correspondan. Comencemos. Fíjense bien, en el caso de Chile, tenemos la norma NSH 3171 de diseño estructural, disposiciones generales y combinaciones de carga. Por una parte tiene los factores de combinación de carga mayoradas usando el diseño por resistencia, es decir, aceptando la incorporación de los materiales en el rango no lineal elástico. Y estos factores, tanto de combinación, digamos, como de mayoración, rigen, en este caso particular, por resistencia a hormigón armado y acero estructural. Fíjense bien, acá tenemos la primera combinación de carga. Voy a poner algunos ejemplos, no todos. Sería 1,4 D, que lo que es D es la carga permanente, la carga muerta. Por lo tanto, la primera combinación que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular los esfuerzos en los diferentes elementos estructurales es cuando actúa solo el peso propio mayorado en un 40%. Fíjense bien, vamos a la segunda combinación. 1,2 más 1,6, 1,2D más 1,6L sobre carga de uso, más paréntesis 0,5, ¿no? Paréntesis L sub R, que es la carga de uso de techo, S, que es la carga de nieve, R, que es la carga de lluvia, ¿no? Si tuviésemos una lluvia significativa que pudiese afectar, por ejemplo, la cubierta con una carga que es mayor a la sobrecarga de uso que se utiliza en cubiertas. Fíjense bien, entonces aquí tenemos la combinación. Fíjense bien cómo se mayora la carga muerta en un 20%, se mayora la carga viva en un 60%. Esto tiene que ver con el nivel de incerteza o incertidumbre, ¿no? Cuando tenemos más incertidumbre respecto al valor de una variable, obviamente los coeficientes de seguridad o coeficientes de mayoración en este caso van a ser mayores. Hay mayor incertidumbre en la determinación de la carga viva, de la sobrecarga de uso, respecto de la carga muerta, que es básicamente densidades por volúmenes, ¿no? Que el error debería ser más pequeño, o más bien el error, la incertidumbre, ¿no? En su valor debería ser más pequeño en el caso de pesos propios, carga proveniente, que en el caso de sobrecargas de uso. Ahora fíjense bien, aquí en el paréntesis aparece un factor aquí de reducción. Entonces uno dice, bueno, pero esto está mayorando, pero a la vez, ¿no es cierto?, está reduciendo, ¿no? Por 0,5, por 0,8, 0,5, se fijan, 0,2. Claro, lo que pasa es que cuando tú empiezas a combinar más de 2 solicitaciones, la probabilidad de que 3 solicitaciones o más alcancen su valor máximo en el mismo instante del valor de diseño es más bajo, su probabilidad es más baja. Si yo tengo peso propio, claro, que actúe el peso propio es 100% probable, ¿no? Pero que actúe el peso propio más la sobrecarga con su valor máximo,
es menos probable. Pero bueno, en ese caso no se castiga. Pero si tenemos peso propio más sobrecarga, por ejemplo, más empuje sísmico, obviamente que tú tienes que empezar a reducir porque la probabilidad de que esas tres cargas actúen en su valor máximo en un mismo instante se va reduciendo a medida que vas combinando una mayor cantidad de solicitaciones o acciones. Entonces aparecen estos factores que van reduciendo y que tienen en cuenta la probabilidad de que se produzcan estas tres o más solicitaciones de manera simultánea. Que lógicamente la probabilidad va cada vez siendo más pequeña. ¿Se fijan? Y por ejemplo acá tenemos otra combinación, 0,9D por 1,4 el empuje sísmico. Es decir, aquí se minora la carga permanente y se mayora en un 40% el empuje sísmico. Entonces, estas son 7 combinaciones que tú tienes que llevar a cabo, dependiendo de las acciones. En unos casos puedes no tener alguna de ellas, por lo tanto se elimina una de estas combinaciones, pero en principio son 7 combinaciones las que tú tienes que determinar, calcular, y a partir de ellas determinar los esfuerzos pésimos o críticos que actúan en cada uno de los elementos estructurales. ¿Ya? Compresión, tracción, flexión, torsión, flexocompresión, etc. ¿Ya? Entonces, esta tabla aplica, según la norma NSH 3171, para cuando yo diseño con un método, ¿no es cierto?, de cálculo en rotura o por resistencia. Tanto en acero como en hormigón es válido aplicar este método, por lo tanto presento yo esta tabla. La norma 3171 también incorpora combinación de cargas en el caso de si utilizamos el método de las tensiones admisibles o conocido también como método clásico, que en general en Chile aplica para madera, ¿ya? Al menos mi experiencia hasta el día de hoy, 2025, ¿no? Estamos utilizando principalmente norma de madera cuyo diseño tiene relación con el método de las tensiones admisibles, es decir, considerar que la madera tiene comportamiento inelástico y considerar su resistencia última su límite de proporcionalidad de alguna forma, ¿no? Más allá que la madera resiste y tiene un valor de rotura mucho más alto. Y también en el caso de acero, algunas oficinas de cálculo aún siguen utilizando el método de las tensiones admisibles, pero ya en el caso de acero, tal como mostré recién, podemos utilizar las combinaciones de carga que tienen relación con un método de cálculo en rotura, ¿ya? O por capacidad o por resistencia. Fíjense bien, en el caso de utilizar el método de las tensiones admisibles, la diferencia acá es que la seguridad no se introduce mayorando las cargas, sino que en el método clásico la seguridad se introduce solamente minorando la resistencia de los materiales que se utilizan en el diseño, madera o acero en este caso en particular, ¿no? Aquí estarían las combinaciones que hay que aplicar si se utiliza este método. Fíjense bien, también aparece el concepto de probabilidades de que a medida que tengo más solicitaciones actuando simultáneamente, la probabilidad de que actúen todas en su valor máximo es cada vez más pequeña. Por lo tanto, se empiezan a castigar por estos factores 0,75. Se fijan que empiezan a aparecer en la fórmula. Entonces acá tenemos, fíjense bien, no lo nombré anteriormente, pero aquí tenemos la definición de todo, ¿no? D es carga permanente, L sobrecarga, es en la carga sísmica, W es la carga de viento, S es la carga de nieve, R carga de lluvia se corresponde, y L es la carga de uso de techo. ¿Ya? Entonces tenemos estas combinaciones que deberíamos aplicar en caso que utilicemos en el dimensionamiento, el diseño, el método de las tensiones admisibles. Veamos ahora a través de este ejemplo, esta animación, ¿no? Porque hay que entender que la combinación de carga es muy relevante porque no siempre el tener todo el elemento cargado resulta ser crítico, ¿ya? Entonces para eso voy a aplicar voy a mostrar esta animación, ¿no? Para que vamos viéndola en conjunto. Síganme, los diagramas se van a ir pintando de distintos colores para no perder la referencia, ¿ya? Y el análisis que se hace aquí es principalmente a flexión, pero yo iré haciendo también el paralelo con los esfuerzos de corte. Entonces fíjense bien, acá tenemos una viga de 3 tramos. En este caso los 3 tramos son idénticos y la carga que tengo es una carga uniformemente repartida de un determinado valor Q, ¿no? Carga por metro lineal. Fíjense bien, la carga puede actuar en los 3 tramos, pero también puede actuar solamente en el primer tramo,
en el primero, en el segundo, en el del centro solamente, en los 3 tramos, etc. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a partir de esta animación. Entonces lo primero que vamos a hacer ya va a ser cargar la viga. Ahí estamos viendo los diagramas como se van a ir pintando, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es cargar la viga, déjame un segundito, con solamente carga en el tramo, en el primer tramo, ya tal como se ve ahí. Y en este caso lo vamos a pintar en color azul, ya por lo tanto el diagrama que va a aparecer acá es azul, ¿vale? Entonces fíjense bien, este es el diagrama de un momento flector que se moviliza en la viga si yo solamente cargo el primer tramo. ¿Se fijan? Entonces tengo aquí un momento positivo, que no necesariamente se da en el centro, ¿no? Acá aparece un momento negativo, como acá no tengo carga, esto es lineal, aparece acá en este apoyo un momento positivo y remata la viga en 0. Entonces, de acuerdo a esto, si yo tuviese que dimensionar esta viga completa, el valor crítico sería el positivo que tengo acá. Tendría que ver si ese valor en valor absoluto es mayor o menor que este negativo. Y si estoy utilizando acero, por ejemplo, o bien madera, que me es de alguna forma independiente el signo, yo debería utilizar para el diseño de la viga el momento vector crítico que resulte en valor absoluto el que resulte mayor, ¿no? El negativo o el positivo. Sabemos que si esto es hormigón armado, obviamente tengo que diseñar tanto para el positivo como para el momento negativo y como tanto también para el momento positivo que tengo acá, porque ahí puedo jugar con la cantidad de acero, ¿no? Y puedo dimensionar de manera precisa, ¿no? Entonces, esta es la situación que se da, ¿no es cierto?, si yo cargo la viga en el primer tramo. Veamos ahora si yo cargo la viga solamente en el tramo central. Fíjense bien, diagrama en color rojo. Ahí está. Entonces, fíjense bien, lineal, aparece un negativo acá. Acá en el centro, en el tramo central, aparece un positivo. Y aquí un negativo y lineal. Fíjense bien, no lo mencioné en la situación anterior, pero vean cómo es la elástica, ¿no? ¿Sí? Aquí la elástica baja, por tanto aquí baja, por continuidad aquí sube, ¿no? Aquí se pone triste, como digo yo, aquí se pone contenta. ¿No es cierto? Esta es una deformación cóncava y aquí tenemos una deformación convexa, ¿no? Entonces, lógicamente aquí las tracciones van a aparecer arriba, aquí las tracciones van a aparecer abajo y acá las tracciones van a aparecer arriba. Fíjense bien, aquí nos apareció ahora un positivo en centro vano que cuando yo había cargado el primer tramo no existía. Por lo tanto, aquí tengo una combinación que conduce a un momento positivo aquí en centro vano. Situación que si yo solamente cargaba el primer tramo no se visualizaba, ¿ya? Por lo tanto, atentos, aquí aparecen dos negativos también que podrían ser, fíjense bien, menores o mayores que el negativo que apareció producto, ¿no es cierto?, de cuando cargué el primer tramo. Entonces, ¿vale? Ahí vamos. Veamos ahora la situación en que se carga el primero y el último tramo, es decir, se deja descargado el tramo central, que es el gráfico en color verde. Fíjense bien, ahí está. La elástica se pone contenta, cóncava se pone triste y se pone contenta, ¿no? Tracciones abajo, tracciones arriba, tracciones abajo. Fíjense bien, aparece en este caso un positivo bastante grande, bastante importante. Aparece un negativo, que no sabemos si es mayor o menor, eso va a depender de las cargas, ¿no? Y de la disposición y la longitud de la viga, etc. Aquí se mantiene constante, ¿no es cierto? Y se repite acá. Entonces uno diría, pero ¿por qué aumentó tanto el positivo, por ejemplo, respecto a solamente el caso cuando cargué el primer tramo? Porque fíjense bien, cuando yo cargo el primer tramo, tengo esta elástica, esta y esta, ¿no? Pero fíjense bien, ahora que yo cargué el primer tramo y el último tramo, fíjense bien, el último tramo hace que la viga baje, acá se levante y acá baja. Por lo tanto, el cargar el último tramo incide en el primer tramo, aumentando el momento vector
de positivo respecto a si yo solamente cargo el primer tramo. Por eso que aquí se observa que tengo un momento negativo, el color verde, ¿no es cierto?, mayor al de la carga del primer tramo, ¿no?, que era este, ¿no? Aumentó el positivo porque este último tramo cargado, fíjense bien, hace que aumente la deflexión acá, ¿ya?, hacia abajo, ¿no? Por lo tanto aumenta el positivo, ¿ya? Eso es cuando cargo primer y tercer tramo. Veamos ahora cuando cargo el primero y el tramo central. Color negro, la curva en color negro. Ahí tengo el diagrama. Fíjense bien lo que yo puedo observar y concluir rápidamente, que el negativo acá es bastante grande, ¿no? Lógico, porque el negativo aquí, de acuerdo a la curvatura, ¿no?, al cargar este tramo, aparece un negativo importante aquí, y si yo cargo el tramo vecino, aparece un momento efector aquí que corresponde al tramo vecino. Por lo tanto, de alguna manera, aquí en este apoyo estoy teniendo la influencia del tramo cargado del lado izquierdo y del lado derecho. Es decir, los tramos que concurren a un mismo vértice, en este caso aquí, en este apoyo, el momento negativo es muy grande. ¿Ya? Este es el caso, ¿no es cierto? Aquí quizá sea la combinación más desfavorable desde el punto de vista negativo. Lo vamos a ver. Y veamos finalmente el último caso, que es el que uno podría pensar, ¿no es cierto?, que es el más desfavorable, ¿no?, que es cuando uno carga todos los tramos, ¿ya?, los tres tramos. Entonces fíjense bien, aquí va a aparecer el diagrama en color lila. Ahí está, ¿no? Aparece ahí el diagrama, un positivo, un negativo, positivo, negativo, etc. ¿Ya? Pero fíjense bien, ¿por qué el positivo aquí no es tan grande? Porque cuando este tramo baja, este de aquí sube, por lo tanto se reduce el positivo. O sea, si yo cargo aquí y cargo acá, el positivo central se reduce, es más pequeño, que en el caso que al parecer va a ser el más desfavorable, que cuando solamente calculo considerando el tramo central, la carga actuando en el tramo central. Entonces hagamos un resumen. Momento máximo positivo en el primer tramo. La curva de color verde, ¿no? Es decir, cuando se produjo el máximo momento vector positivo en el primer tramo, que levemente está cargado hacia la derecha, ¿no? No está en el centro. Fíjense bien, el máximo momento positivo en el primer tramo se produce cuando yo cargo el primer y tercer tramo. ¿Por qué? Pues ya lo vimos, esto baja, esto sube y esto baja. Entonces, este que baja, ¿cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es aumentar el positivo. Si yo cargo el tramo central, lo que hago es que la viga baje acá y este tramo se levante. Por lo tanto, si yo cargo el tramo central, el positivo aquí y el positivo aquí se reducen. Por eso es que la combinación más desfavorable es dejando descargado el tramo central, ¿ya? Cuando me refiero a descargado, me refiero a las cargas que pueden estar o no estar. Tenemos claro que el peso propio siempre va a estar, ¿ya? Y ese diagrama va a corresponder al diagrama, ¿no es cierto?, color lila, ¿no?, que está aquí, ¿no? Eso es sí o sí. Todo este análisis se hace respecto a las cargas que pueden estar o no estar, ¿no? Y en este caso la sobrecarga, ¿no? ¿Estamos? Entonces, clarísimo, para el momento positivo en el primer tramo, como es simétrico esto, el último tramo lo mismo, es cargar el primer y tercer tramo. Para el momento máximo positivo en el segundo tramo, ¿cuándo se produjo el máximo momento positivo en el tramo central? Ya, fíjense bien, cuando solamente se cargó ese tramo. Claro, porque si yo cargo este o ambos, lo que hago es levantar la viga en el centro, por lo tanto reduzco el positivo. Entonces, fíjense bien, para calcular el máximo momento vector en esta viga de tres tramos, en el tramo central, máximo momento vector positivo, yo solamente debo cargar el segundo tramo, o sea, cargar este y descargar y descargar. ¿Se fijan? Máximo momento vector negativo en los apoyos, ¿no? Fíjense bien.
el gráfico de color negro, que es cuando yo cargo un tramo y el tramo vecino. Aquí se produce el máximo negativo. Ahora, si yo cargo este y cargo este, obviamente se va a producir el máximo negativo acá. Entonces la lógica ahí es que el negativo, el máximo negativo, se produce cargando los dos tramos, ¿no es cierto?, vecinos que concurren al mismo vértice, ¿no? Entonces yo quiero calcular aquí el máximo negativo, cargo este, descargo, cargo. Es un poco la lógica. Y en el caso del positivo, fíjense bien, siempre debo cargar el tramo donde yo quiero calcular el máximo positivo y descargar el vecino, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, descargo, cargo. Esa es la lógica que hay detrás en el tema del máximo positivo. Fíjense bien, momento máximo negativo también. Ojo que aquí en el tramo central, cosa que uno no visualiza si hubiésemos cargado todos los tramos solamente, fíjense, no hubiésemos visualizado que en el tramo central aparece un negativo en centro de vano. Se fijan que es cuando cargo el primer y el tercer tramo. Entonces uno podría, si no hace bien las combinaciones de carga, podría haber llegado a la conclusión de que este tramo solamente tiene un máximo positivo, ya que es cuando yo cargo ese tramo, pero también fíjense bien, hay un máximo negativo, que también tengo que tener en cuenta. Lo mismo aquí, fíjense bien, aquí en esta zona también aparece un negativo, cercano al centro de vano, ¿no? Por lo tanto, si esto fuera un hormigón armado, ojo que aquí pueden aparecer tracciones en la viga, en el centro de vano más o menos, ¿no? No solamente el positivo, ¿ya? Bueno, con eso quise explicar el tema relacionado con la combinación de cargas para que ustedes comprendan que la situación más desfavorable no siempre es considerar que están dando todas las cargas, ¿no? Queda claro acá, ¿no? Fíjense bien, esto que acabo de explicar a nivel lineal, ¿no?, de una viga, se da en estructuras, ¿no?, de varios pisos, ¿no? Entonces, fíjense bien, es bien interesante cómo hacerlo. Estamos hablando de los momentos, ¿no?, flectores. Entonces, fíjense bien, si yo voy a calcular el máximo momento positivo aquí en centro de vano, más o menos, ¿no?, yo tengo que cargar ese tramo, descargar, cargar, descargar, etc. Pero fíjense bien, en el piso inmediatamente superior, en la línea de los pilares de ese marco, lo que tengo que hacer si estoy calculando el máximo positivo aquí es descargar este tramo, cargar el siguiente y así hacia arriba, ¿no? Es decir, aquí estoy considerando ya no solamente las cargas en la viga, sino que lo que está pasando en los diferentes pisos. Lo mismo para el negativo. Fíjense bien, si yo quiero calcular el máximo negativo aquí, lo que tengo que hacer es cargar los dos tramos que concurren a ese vértice, ahí está, descargar, acá también, cargar, descargar, etc. Pero ¿qué pasa en los pisos hacia arriba y hacia abajo? Bueno, el piso arriba tengo que tenerlo descargado y el subsiguiente también los dos tramos cargados. Esa es la combinación, ¿no es cierto?, que yo tengo que ir haciendo para ir determinando, repito, la situación más desfavorable para cada viga, para cada tramo, ¿no? Tanto momentos positivos como negativos. Bueno, y esto mismo vale para los esfuerzos cortantes, ¿no? ¿Sí? Un poco uno juega con lo mismo y va calculando las distintas reacciones y evalúa cuál es la reacción más desfavorable que se produce y para qué combinación, ¿no? Continuamos con un ejemplo de aplicación. Fíjense bien que la idea central la obtuve del texto de Rafael Riedel, ¿no?, de diseño estructural, Rafael Riedel y Pedro Hidalgo. Fíjense bien, para explicarlo. ¿Ya? Acá tengo un marco muy simple, ¿no? Un marco de dos patas, una viga, ¿ya?, en que fíjense bien, vienen bajando cargas por el eje de los pilares, vienen bajando cargas de los pisos superiores y la viga también, en este caso, o la losa, ¿no? Por ahí es tributaria, aquí hay una viga que recibe carga, ¿no? Aquí sería esta. Entonces acá tenemos el marco o la situación que correspondería a peso propio, aquí la sobrecarga y aquí la fuerza sísmica. Entonces fíjense bien, debido al peso propio, los momentos vectores que se producen en el marco son estos, ¿no? Ya, negativo ahí, positivo, negativo, positivo, etc. Eso es lo que ocurre en el marco debido a peso propio. Idéntico es sobrecarga, ¿no? La carga es similar, ¿no? Es una carga repartida, ¿ya? Pero lógicamente la magnitud, el valor de estos momentos va a ser distinto, pero el diagrama tiene la misma forma.
Y fíjense bien, el diagrama de momentos vectores debido a la fuerza sísmica de izquierda a derecha es este, ¿no? Fíjense bien, en la viga hay un positivo, negativo, negativo, positivo, etc. Aquí hay que tener presente que la fuerza sísmica, recordemos, se puede invertir, es decir, la fuerza sísmica puede actuar de derecha a izquierda. Por lo tanto, lo que habría que hacer es mirar este diagrama en un espejo, ¿no? Ahora el positivo estaría aquí y el negativo estaría acá, aquí el positivo, acá el negativo, etc., ¿no? Si la fuerza actuara ahora de derecha a izquierda. Lógicamente, para este ejemplo se pinta solamente cuando la fuerza va de izquierda a derecha, pero también hay que tener presente esa consideración. Fíjense bien ahora, el diagrama de esfuerzos axiales, tanto en la viga como en los pilares. Producto del peso propio, aquí está el diagrama, negativo, 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 todo compresiones, ¿no? Acá sobrecarga también todo compresiones, pero la escala es distinta, ¿no? Y la fuerza sísmica, fíjense bien, aquí hay una pata, que es la pata izquierda, que debido a la fuerza, cuando actúa de izquierda a derecha, esta pata se tracciona, esta se comprime y la viga también se comprime. Y los esfuerzos de corte, para los tres casos analizados, peso propio, ahí están los diagramas debido a esfuerzo a peso propio, diagrama de esfuerzo corte, debido a la sobrecarga, idéntico, repito, pero a distinta escala. Y aquí está el del empuje sísmico, ¿no? Se genera un cortante positivo y uno negativo aquí, y bueno, y dos cortantes negativos en las patas, ¿no? ¿Sí? En los pilares. ¿Ya? Esa es la configuración. Repito, recuerden que estos tres diagramas habría que ponerle un espejo en el caso de que la fuerza ahora actúe de derecha a izquierda. Veamos ahora un ejemplo de aplicación para ir cerrando este tema, ¿no? Fíjense bien, vamos a comenzar con los momentos flectores. Entonces aquí está el diagrama debido a peso propio, debido a sobrecarga y debido a empuje sísmico de los momentos flectores, los diagramas que se originan a partir de estas cargas, ¿no? Que están actuando en estos marcos. ¿Ya? Fíjense bien, ahora tiene valores, aquí tenemos un negativo, menos 2,79 toneladas fuerza metro, aquí el positivo es 2,61 positivo, ¿no? Toneladas fuerza metro, aquí se puso un positivo 1,4 toneladas. Y aquí están los valores, fíjense bien. Y aquí están los esfuerzos sísmicos, más 4,76, menos 4,76, menos 7,49, más 7,49. ¿Ya? Entonces ahí tenemos con valores. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces la primera pregunta que nosotros vamos a responder es, caso 1, momento flector crítico en la viga, apoyo izquierdo. Momento flector crítico en apoyo izquierdo. Entonces fíjense bien. Si yo me voy al apoyo izquierdo, aquí tengo menos 2,79, aquí tengo menos 4,65 y aquí tengo más 4,76. Pero recuerden, este más 4,76 se convierte en menos 4,76 cuando la fuerza actúa de derecha a izquierda, la fuerza sísmica. Entonces, el momento flector crítico en la viga y en el apoyo izquierdo sería un momento negativo, que es cuando está actuando el peso propio, siempre va a estar actuando, ¿no? Cuando está actuando toda la sobrecarga, o sea, estos dos se suman, y fíjense bien, más el momento vector negativo que se origina aquí en la viga, en el apoyo izquierdo, pero cuando la fuerza sísmica actúa de derecha a izquierda. Ese sería el momento vector crítico para el apoyo izquierdo de la viga, negativo. La suma de estos tres, entendiendo que la fuerza sísmica actúa ahora de derecha a izquierda. Pero ¿qué puede ocurrir? También puede ocurrir que en el apoyo izquierdo de la viga aparezca un positivo. Fíjense bien, este siempre va a estar, por lo tanto este va a contrarrestar cualquier momento positivo que actúe, ¿no? Este siempre va a estar, menos 79, o sea, eso sí o sí está en la combinación, está en la sumatoria, ¿no? Pero fíjense bien, este que genera un negativo, la sobrecarga, como yo estoy buscando el positivo, lo que tengo que hacer es ignorarlo, porque esto lo que hace es reducir el positivo. Por lo tanto, tengo que considerar que la sobrecarga no está actuando para calcular el máximo positivo en el apoyo izquierdo. Solamente peso propio. Y fíjense bien, aquí aparece el positivo, ya producto del sismo de izquierda a derecha, por lo tanto, la combinación va a ser peso propio menos 2,79 más el positivo, ¿no es cierto?, que origina el empuje sísmico, que es 4,76. O sea, menos más, aquí hay que restar, ¿no? Y te va a dar el valor positivo del momento vector que resulta en el apoyo izquierdo. ¿Cuándo es relevante esto? Cuando estoy en hormigón armado, porque aquí en negativo la ferradura va arriba y en positivo la ferradura va abajo.
No así en el caso de si fuera acero, perfiles de acero o madera, en que en este rigor me interesaría el momento vector crítico, ¿no? En valor absoluto. ¿Ya? Entonces sería el caso 1. ¿Ya? Vamos al caso 2. Momento vector crítico en la viga en centro de vano. Fíjense bien, bueno, positivo, ¿no? Porque aquí, ¿no es cierto? Por lo que veo, es positivo, positivo, y este prácticamente no origina momento vector en centro de vano. Por lo tanto, el momento vector crítico sería un momento vector positivo en centro de vano en la viga, que sería sumar 261 más 4.35. Eso te da el máximo momento vector positivo que actúa en centro de mano. No se produce un negativo, fíjense bien, porque acá tiende a 0, ¿no? Por lo tanto, no tenemos momentos positivos, negativos, perdón, en centro de mano. Por lo tanto, la situación más desfavorable, caso 2, es actuando el peso propio y la sobrecarga en su 100%. Momento flector crítico, pilar izquierdo, apoyo inferior, es decir, acá. Momento flector crítico, pilar izquierdo, apoyo inferior, en este. Entonces lo mismo, fíjense bien, el positivo más 1,4, 100% actuando la sobrecarga, más 2,32, más 100% actuando el sismo, pero el sismo de derecha a izquierda, que acuérdense que esto se invierte, aquí se va a movilizar un positivo. Entonces habría que sumar este valor más este, suma. Ya no considerar el signo, porque estoy considerando que la fuerza ahora está actuando de derecha a izquierda, por lo tanto aquí sería más 7,49. Ese es el máximo positivo que se produce en la base de los pilares izquierdos de este sistema. Veamos ahora si aparece un momento negativo. Claro que sí, fíjense bien. Este positivo siempre está, bienvenido, se agradece porque reduce el negativo. Este positivo, pero este no lo voy a considerar porque me reduce el negativo y lo que estoy haciendo es calcular el máximo negativo. Por lo tanto, considero que la sobrecarga no está actuando. Y 100% el empuje sísmico porque origina un negativo acá. Entonces sería más 1,4 menos 749. Resulta aquí un momento vector negativo en la base de la columna izquierda. O sea, tengo un positivo y tengo un negativo críticos. Veamos ahora esfuerzos de corte, siguiendo un poco la misma lógica, ¿no? Fíjense bien, caso 1. Corte crítico, viga, apoyo izquierdo. Es decir, lo mismo acá, ¿no? El caso crítico aquí, en este apoyo. ¿Cuál es el cortante crítico? Bueno, cuando actúa el peso propio, más cuando actúa la sobrecarga, más cuando actúa el empuje sísmico, fíjense bien, de izquierda a derecha. Aquí se suma este valor, ¿no es cierto? Que es 3,6 más 6 más 1,59, te da el esfuerzo crítico en el apoyo izquierdo de la viga. El caso 2, corte crítico pilar derecho, apoyo superior, es decir, aquí, el corte crítico aquí, reviso, corte crítico pilar derecho, apoyo superior, aquí, en esta parte estamos aquí, pilar derecho. Entonces el máximo cortante va a ser lo mismo, digamos, cuando está actuando el peso propio, cuando está actuando la sobrecarga y cuando está actuando el empuje sísmico. Ahí tengo el máximo cortante que se produce en la columna derecha en la parte superior. Corte crítico, pilar derecho, apoyo inferior, acá. Bueno, lo mismo, ¿no? Nuevamente, ¿no es cierto? Es sumar este cortante más este cortante más este cortante. Ya que es 1,19, 1,99 y 3,5, ¿no? Este valor de aquí se repite acá, ¿no? ¿Sí? Porque esto es simétrico, ¿no? Por lo tanto, la reacción que se produce aquí, que impide que este marco se abra, ¿no? Que este apoyo deslice hacia la izquierda y este apoyo deslice hacia la derecha, este marco es simétrico, por lo tanto, el cortante que se usa aquí, la reacción aquí y aquí es la misma, ¿no? Y lo mismo para la sobrecarga. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista del corte, yo creo que es más simple poder identificar claramente cuál es la situación más desfavorable. Finalmente veamos lo de los esfuerzos normales o los esfuerzos axiales. ¿Ya? Fíjense bien, comencemos con el axial crítico en la viga. Negativo, negativo, negativo. O sea, al parecer hay que sumar, ¿no es cierto?, esta combinación que está aquí, este sistema de carga y estos diagramas, ¿no?
Porque fíjense bien, en el primer caso, ya el marco, cuando yo lo cargo verticalmente, lo que hace es intentar abrirse abajo, ¿ya? Producto de la forma que se produce, producto de las cargas gravitacionales que están estando en esta zona. Por tanto, aquí aparece una fuerza que va de izquierda a derecha y acá de derecha a izquierda. Esa fuerza, para equilibrarse una fuerza con otra, esta fuerza lo que hace es viajar por el interior de la viga para finalmente encontrarse con esta otra fuerza y equilibrarse. Por tanto, aquí hay un esfuerzo axial que viaja por la viga que corresponde al esfuerzo cortante de la situación que acabamos de analizar recién, ¿no? El esfuerzo cortante que se producía en los pilares, ¿no? Y el valor era menos 1,19. Lo mismo ocurre con la sobrecarga, que es menos 1,99. Por lo tanto, aquí tengo dos axiales de compresión que habría que sumar. Y la fuerza sísmica, fíjense bien, si la fuerza sísmica que actúa aquí en los pilares, por ejemplo, es de 7 toneladas, obviamente que si estos dos pilares tienen la misma rigidez, este pilar toma 3,5, este toma 3,5. El esfuerzo cortante, que es el esfuerzo cortante que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Y esos 3,5 que están reaccionando aquí, fíjense bien, viajan por la viga para encontrarse con este otro 3,5 y de alguna manera la suma, los 7, equilibra finalmente la fuerza externa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí viajan 3,5 por la viga. Entonces, el axial crítico de la viga sería sumar 1,19, 1,99 y 3,5. Ese es el axial crítico que se produce en la viga. Caso 2, axial crítico en pilares, el máximo. ¿Ya? Fíjense bien si uno mira esto. Este pilar está comprimido, producto del peso propio. Está comprimido, producto de la sobrecarga. Y está comprimido, producto del empuje sísmico. Por tanto, la situación más desfavorable sería considerar 100% el peso propio, 100% la sobrecarga y 100% el empuje sísmico, pero actuando de izquierda a derecha, tal como aparece acá. ¿Ya? Ese sería el axial máximo. Y en este caso, el axial máximo se moviliza en el pilar derecho. Ahora, el axial máximo se va a movilizar en el pilar izquierdo cuando la fuerza sísmica actúe de derecha a izquierda. Ahora, el caso 3 que se analiza aquí es el mínimo, porque también interesa, sobre todo cuando uno está analizando elementos solicitados a flexo o compresión de hormigón armado, interesa mucho también conocer el mínimo. ¿Cuál es el axial mínimo? Entonces, fíjense bien, el axial más pequeño que puede aparecer, en este caso, es el peso propio siempre está, por lo tanto tengo que decir algo ahí, ¿no? Tengo un axial ahí, ¿ya? Que tiene un determinado valor, ¿ya? 13,6 toneladas, ¿ya? Es el axial que está bajando. Fíjense bien, si yo no considero la sobrecarga, no van a haber axiales por sobrecarga, bajando por los pilares, por lo tanto, si me están pidiendo el mínimo, 0% la sobrecarga, por lo tanto, 100% el peso propio, que siempre está, ojalá lo hubiera sacado, pero no puedo. 0% la sobrecarga, ¿no? No hay sobrecarga. Y el empuje sísmico, fíjense bien, el empuje sísmico en esta pata origina efectivamente tracciones. Por lo tanto, debo considerar esta combinación que es 100% peso propio, 100% empuje sísmico, actuando de izquierda a derecha, tal como está representado acá. Porque aquí se produce un positivo. Entonces, fíjense bien, si estos valores fueran ciertos, fueran los valores de nuestro cálculo, ¿no? Sería 13,6 negativo, compresión, y 1,59 tracción. O sea, de todas maneras, esta pata, independiente que voy a tener el axial mínimo, esta pata sigue estando comprimida, ¿no? Es muy difícil que el empuje sísmico levante un sector del edificio, ¿no? No digo que sea imposible, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? En general, las cargas gravitacionales son significativas en comparación con la tracción que podría movilizar el empuje lateral, ¿ya? Pero bueno, el axial mínimo sería 13,6 menos 1,59 y ese axial sería el axial mínimo también de compresión. Podría ocurrir que esta pata quedara traccionada, sí, el empuje sísmico tendría que ser muy grande, las cargas gravitacionales muy bajas, para que este valor fuera superior a este, ¿no? Y pudiéramos tener tracciones en un elemento estructural, que en ese caso lo que habría que hacer es considerar en el cálculo, ¿no? Diseñar ese pilar para que resista determinadas compresiones y diseñar ese pilar para que resista determinadas tracciones, ¿ya? Repito, si es acero madera como que nos es indiferente, quizás el tema de las conexiones podría variar, lógico, ¿no? Pero en el hormigón armado pasa a ser relevante, ¿no? El tener elementos que están comprimidos o traccionados es muy diferente del dimensionamiento.
Con eso hemos terminado esta lección. En este video has aprendido el concepto de combinación de cargas para determinar los esfuerzos críticos que actúan en un elemento estructural, lo anterior como punto de partida para el dimensionamiento o verificación. Corresponde ahora que ejercites estos contenidos a través de los ejemplos de dimensionamiento que están disponibles en la página bnacademia.com. Es importante mencionar que los contenidos de este video tienen como objetivo complementar la formación universitaria, especialmente de estudiantes de las carreras de arquitectura y construcción. En ningún caso buscan reemplazar o sustituir la formación recibida en su carrera y menos habilitarnos para el desempeño profesional. Muchísimas gracias.